Heaven's Gate nace en 1983 en Wolfsburgo, Alemania, pero en aquel momento bajo el nombre de Steel Tower. En 1984 logran firmar contrato con la disquería Mausoleum Records para editar un disco bajo el nombre de Night of the Dog, con la siguiente alineación: Thomas Redke en las voces, Ingo Milek y Bernard Kaufold en guitarras, Maddie Jordan en el bajo y Thorsten Müller en batería. De este trabajo se resalta la excelente voz que Thomas entregaba al disco. Luego la banda cambiaría de nombre para llamarse Carry On, banda en la que se grabaron varios temas usados posteriormente para Heaven's Gate en la demo Heavy Metal. Luego de este álbum se produce la salida de sus dos guitarristas, motivo por el cual la banda reclutaría a Bonnie Bilski y a Sasha Pett como reemplazos. De esta manera, en 1987 volvería a cambiarse de nombre para llamarse definitivamente Heaven's Gate. Redke fue siempre el hilo conductor de todos los grupos mencionados. Además de ser el frontman, él era el principal creador en la composición musical. Después de algunos años logran firmar un contrato con No Remorse Records para en 1989 editar al fin su gran álbum debut llamado In Control, el disco más crudo del grupo, con una portada un tanto surrealista en la que el logotipo clásico aún estaba por desarrollar. En una foto que acompañaba a los collages de los vinilos que se llegaron a editar, en concreto el de Living in Hysteria, incluso aparece otro logotipo diferente a este y al clásico, un diseño plasmado sobre el doble bombo de su batería que no llegó a ver la luz en la portada de ningún trabajo. En este álbum ya se veía que la influencia de las bandas clásicas de heavy metal de la década estaba presente en el grupo, especialmente Judas Priest, pero a pesar de ello, Heaven's Gate había pulido ya a estas alturas un estilo propio, fundamentado en melodías de guitarra y vocales originales y frescas. Además de las canciones más populares como Path of Glory e In Control, había temazos como Shadows y Surrender, con un Redke absolutamente pletórico. En este trabajo se trataban temas de fantasía como cuestiones de crítica política, como el caso de Tyrants, y alegatos al propio heavy metal como sucede en Turn It Down. De esta forma llegarían a 1990, en el cual editan un EP llamado Open the Gates and Watch. El sonido mejoraba ligeramente respecto al tono más crudo de In Control y contenía momentos excepcionales en el apartado vocal como Touch the Light y Pictures in the Mirror, que otorgaban a Thomas Redke un espacio muy destacado en la escena entre el resto de vocalistas contemporáneos. En 1991 editan Living in Hysteria, uno de los más grandes discos existentes en la historia del power metal. Este es el culmen, el disco definitivo de la trayectoria de Heaven's Gate, un álbum irrepetible y a la altura de cualquier trabajo icónico del género. Su portada, la más ampliamente reconocida de su discografía, fue el inicio de la relación con las ilustraciones de Richard Corben, dibujante ya fallecido. En ella vemos un gran dragón azul recostado sobre una roca y apoyando su codo izquierdo en un almohadón, fumando una pipa. Destacan la cantidad de detalles realizados por Richard Corben, como la musculatura del dragón o las venas de sus manos. Lo que a priori parece una imagen tierna, en realidad es todo lo contrario, ya que el dragón protege de manera posesiva con su cola a una mujer encadenada a su tobillo. Es una prisionera que con una escoba está barriendo la calavera de la víctima anterior. La fase de resignación de la mujer nos pone los pelos de punta. Sin dudas, una gran obra de arte. La banda llegó a utilizar el dragón azul para crear atrezo en el escenario en los conciertos de presentación del disco. Este es un disco glorioso que esconde varios de los mejores temas de power en la historia de este subgénero, comenzando con Living in Hysteria, un tema perfecto, su himno más grande, siendo una auténtica obra maestra del heavy power.
The Neverending Fire es la perfecta continuación a Path of Glory en un tema igual de épico que su primera parte. Con Can't Stop Rocking tenemos un himno muy a los Judas Priest, similar a aquella Heavy Duty. En We Got the Time nos encontramos con un tema ganchero y bastante melódico. Y en Flashes estamos ante el tema más speed del disco, donde Redke se luce demostrando la gran versatilidad vocal que tenía, llegando al maravilloso cierre con Gate of Heaven, la cual, al igual que este gran inicio del disco, la banda demuestra un gran nivel compositivo, un álbum que no debería faltar en ninguna colección. En 1991 también editan More Hysteria. Este es un EP y tal y como sugiere el título, se trata de una breve continuación del álbum previo, con 3 canciones nuevas y una versión acústica de la balada Best Days of My Life. Así llegaría el año 1992, en el cual editan Hell for Sale. Para algunos, una pequeña decepción. Menos inspirado que su predecesor, Hell for Sale incluía un puñado de brillantes clásicos del grupo como Under Fire, He's the Man, una especie de continuación de la épica que se encontraba ya en Path of Glory, y The Neverending Fire, White Evil sobre la adicción a las drogas y la propia Hell for Sale. Además, estaba la frenética Rising Sun, dedicada a sus fans en Japón. Un gran disco que contaba de nuevo con el arte de Richard Corbin y que llevó al grupo por el país del sol naciente de nuevo, hasta grabar su concierto de Tokio en lo que sería posteriormente el álbum en directo Live for Sale. Live for Sale de 1993 representa su único disco en directo, con los temas ganando poder respecto a las versiones en estudio y el sonido ambiente perfectamente mezclado. Después de un periodo de inactividad de 4 años, la banda se reintegra para editar la que sería su cuarta placa de estudio, esta vez con un bajista nuevo de nombre Robert Hank Rizzo. El disco en cuestión llevaría por nombre Planet E, editado en 1996, adentrándose en los terrenos progresivos. Un disco que supo mezclar de manera excelente el metal progresivo con el power metal, pero que lamentablemente no fue del agrado de muchos fans, dándoles la espalda a esta nueva propuesta, aunque por otro lado le abrió giras internacionales teloneando a Dream Theater. Dentro de este gran disco se destacan temazos como la inicial Terminate the World o la logradísima Planet E, con un solo de violín a mitad del tema fantástico, On the Edge, donde reviven un poco el estilo de su anterior disco con esa mezcla de heavy power excelente, y el gran cierre monumental que representa Noah's Dream, un tema épico de más de 10 minutos que cierra con broche de oro este excelente y extraño disco. En 1999 editarían Menergy, su último disco. La ausencia del logo, corregida con una pegatina en la caja del CD y la portada, totalmente alejada del estilo tradicional que venían mostrando los alemanes, era una foto de espermatozoides bajo el microscopio. Muestran el intento de avance aún más allá de lo observado en Planet E. A pesar de esa experimentación musical, Menergy mantenía la esencia del grupo, que grabó un disco un tanto diferente, pero con grandes canciones, solamente cortadas por los teleshots, breves fragmentos sacados de una supuesta emisión alienante. En el disco se trataban temas como el aislamiento de las personas con las nuevas tecnologías de la comunicación emergente, War Machine, Mastermind o la introducción de elementos flamencos en Breaking Loose fueron el broche dorado a una carrera envidiable en cuanto a la calidad del material ofrecido, aunque sin éxito comercial alguno. Después de Menergy, la banda acabó por separarse. La falta de motivación por los escasos resultados que obtenían tras cada lanzamiento llevó a los alemanes a tomar la decisión. Con el grupo ya retirado, hicieron una versión de Halloween de Little Time, que vio la luz en el año 2000, en el tributo del sello vasco Arise, The Keepers of Jericho, A Tribute to Halloween, Part 1. Posteriormente, la actividad alrededor de la banda fue el recopilatorio Best for Sale, con temas remasterizados a cargo de Limp Music, que se lanzó en 2015 con ciertas reservas por parte de los miembros formadores.
y una especie de despedida formal entre ellos y sus fans para firmar autógrafos y hacerse fotos. Esta especie de convención sucedió en un evento cultural en Wolfsburgo antes de que Thorsten Müller emigrase a Estados Unidos para continuar su carrera laboral. Este fue un pequeño homenaje a la que considero una de las tantas grandes bandas injustamente infravaloradas que nos entregaron álbumes clásicos como Living in Hysteria, que con el tiempo se fue convirtiendo en un disco de culto dentro del género.